Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os voy a hacer un análisis fundamental de los estados financieros presentados por Home Depot el Q1 del 2022. Actualmente, a día de hoy, la empresa está cayendo un 5% y esto es debido a que los resultados que hoy vamos a analizar no están gustando bastante al mercado. Actualmente la compañía tiene una capitalización bursátil de unos 311 billion, tiene unas ventas de 156 billions proyectadas a 2023 y se espera que en 2024 ese crecimiento continúe. Además tiene beneficios, también se espera que el beneficio a 2024 se incremente. Lo curioso de esta empresa, que no normalmente analizamos muchas empresas con deuda, esta empresa tiene deuda y vemos que es una empresa que actualmente está a un PER de 18,3 veces beneficios y tiene una rentabilidad de dividendo proyectadas a 2023 del 2,47%. También vemos cómo se espera que en 2024 este dividendo se incremente. Y es una empresa que tiene bastante recorrido en bolsa. De hecho, fijaros cómo tiene una tendencia alcista clara. Cuando llega a las medias de 20 sesiones, suele rebotar con fuerza. Vemos cómo en la crisis del 2020 cayó con fuerza y llegó a valer unos $147 la acción, pero desde ahí remontó hasta los 423 y desde máximos la empresa está cayendo y nos encontramos al precio de hoy de $286 la acción. Fijaros que en máximos llegamos sobre diciembre del 2021 y esto va a tomar relevancia lo que estoy diciendo ahora porque durante este periodo de aquí la empresa ha hecho recompras de acciones y es que además de remunerar con dividendos al accionista lo hace a través de recompras de acciones. ¿Qué pasa? Que si la empresa ha comprado acciones en este intervalo de tiempo, muy probablemente haya destruido valor para el accionista, dado que obviamente la empresa está cayendo su precio por acción. Bien, pues ya nos encontramos en los estados financieros presentados por Home Depot el Q1 del 2022, en concreto hasta 1 de mayo del 2022, y vamos a empezar por la cuenta de resultados. Lo que vemos aquí es que las ventas han crecido un 3,8% y los costes de ventas se han incrementado un 4,1%, lo que ha provocado un descenso del margen bruto de la compañía, que ha pasado del 33,97% al 33,78%. Si nos vamos a la parte baja de la cuenta de resultados, podremos apreciar la siguiente información. Como os podéis fijar, average ticket, que es el ticket medio por cliente, pasa de $82 a $91, lo cual significa un incremento del 11,4%. Esto puede ser debido a dos causas principalmente, seguramente puede haber más. Una que sí, que el cliente acaba gastando mucho más cada vez que va a Home Depot y acaba comprando un importe más elevado de lo que lo solía hacer en el primer trimestre del 2021, o bien significa que la empresa respecto al trimestre del año anterior ha incrementado los precios. Pero el dato preocupante aquí es que sí, se han incrementado o bien los clientes han aumentado su gasto, pero vemos que el número de transacciones ha disminuido un 8,2%, que ha pasado de 447 millones a unos 410 millones, lo que significa un descenso de unos 36,5 millones de transacciones, lo cual es algo preocupante. Sí, hemos visto que las ventas han incrementado un 3,8%, como podemos ver aquí arriba, pero esto es algo preocupante porque si la empresa hubiese mantenido precios, significaría que la empresa hubiese tenido unas ventas de unos 36.835 millones. Ya os digo, estamos especulando, pero ya podéis ver el mal dato que supondría o que supone este descenso de las transacciones. Hubiese sido ideal que la empresa hubiese mantenido mínimamente el número de transacciones, con lo cual a mi parecer, a mí me da a entender que el incremento de los precios está por un lado desincentivando las compras y luego por otro a lo mejor está cambiando el escenario en el que nos encontrábamos y ahora la gente ya no está gastando tanto en rehabilitar la casa, por ejemplo. Si continuamos adelante, nos fijamos cómo los gastos fijos se incrementan y pese a todo este incremento de gastos y el incremento de los costes de las ventas, vemos cómo en términos absolutos el operating income se incrementa un 2,6%, con lo cual podemos valorarlo esto mínimamente positivamente, ya que ha habido una mejora respecto al año anterior, no todo es malo. Si continuamos adelante vemos que apenas hay ingresos financieros, pero sí que hay gastos financieros y estos se incrementan un 9,7% respecto al año anterior. Esto ya nos da un indicio de que la empresa muy probablemente, y ya os lo confirmo, tiene deuda, lo veremos a continuación cuando lleguemos al balance, pero claro, la empresa tiene un gasto extra que otra compañía sin deuda no tendría, pero ya veremos y lo analizaremos con detalle en el balance. En cuanto a la tasa impositiva, vemos que esta se mantiene estable pese a que se ha incrementado un 2%, tiene sentido. Cuando en valores absolutos los ingresos antes de impuestos se han incrementado un 2,1% y vemos que los beneficios netos también se incrementan un 2,1%. Si os fijáis, la rentabilidad de la empresa ha caído, ha pasado de generar un
unos 4.145 millones de dólares en este primer trimestre, que suponían un 11,05% de las ventas, a unos 4.231 millones el primer trimestre del 2022, lo que supone un 10,87% de las ventas. Pese a que ha incrementado los beneficios en términos absolutos, vemos que en términos relativos con las ventas se han disminuido, y por lo tanto podemos ver cómo la empresa, pues dada ese incremento en términos absolutos de los beneficios, ve cómo sus beneficios por acción también se incrementan. Pero por otro lado también podemos ver cómo la empresa recompra acciones activamente. Vemos cómo respecto al trimestre del año anterior hay un descenso del 3,8% en cuanto a las acciones en circulación. Por lo tanto, podemos ver que también el beneficio por acción se puede ver incrementado debido a esta recompra activa de acciones. Y de la cuenta de resultados nos vamos al estado de flujos de efectivo. Lo primero de todo que vamos a ver es, en términos generales, qué es lo que ha hecho la compañía, y luego iremos un poco más en detalle, que podremos sacar unas conclusiones más certeras sobre lo que ha sucedido en este ejercicio, en este trimestre. Por lo pronto podemos decir que la empresa ha generado unos 3.789 millones de dólares, de los cuales ha invertido unos 701 millones y ha devuelto a financieras o accionistas unos 2.579 millones de dólares, lo que ha provocado un incremento de la caja en este primer trimestre. Otro dato que puede haber preocupado a los inversores es el descenso de los flujos de operaciones. Vemos como estos caen un 39,95% respecto al año anterior, mayormente afectados por los cambios de working capital. Vemos como la empresa se ha visto necesitada de financiar ciertos aspectos en el working capital que han hecho que la empresa genere menos respecto al año anterior. Lo que pasa que el año anterior sucedió lo inverso, por lo tanto tampoco es que digamos malo del todo, pero vemos como hay afectaciones que acaban influyendo a la generación de efectivo. Es decir, el año anterior, aparte de tener un beneficio, tuvimos unos 1.301 millones de dólares extra, es decir, cobramos cosas del pasado en ese periodo, mientras que en este periodo hemos financiado o hemos pagado o adelantado algunos flujos de efectivo que han hecho que pese a tener un beneficio de 4.231 millones, la empresa ha acabado generando 3.789 millones de dólares, es decir, un 39,95% menos respecto al ejercicio anterior. Por otro lado, vemos como las amortizaciones y depreciaciones son de 727 millones de dólares. Es un dato bastante similar a lo que lo hizo en el trimestre del año anterior, y vemos que se asemeja bastante a los capital expenditures, que son los gastos de capital, que estos se incrementan un 34,35% respecto al año anterior. Y fijaros cómo la salida de inversiones supone un 18,5% de la generación del efectivo, y por lo tanto con solo este flujo de efectivo generado por la actividad ya podemos financiar nuestras inversiones, que son las que nos van a permitir seguir generando beneficios a largo plazo. Pero aquí es donde ya vienen mis quejas. Cada uno lo interpretará de una forma, pero yo lo veo así. Vemos cómo de la empresa han salido 2.579 millones de dólares en cuanto a flujos de financiación, pero hay un dato que me preocupa. Fijaros cómo la empresa pues remunera tan activamente mediante dividendo y mediante recompra de acciones. Fijaros que recompra unos 2.308 millones de dólares, también paga dividendos por 1.962 millones de dólares, que esto se mantenía en el ejercicio anterior, en el mismo periodo, pese a que se recompraron muchas más acciones. ¿Y qué pasa? Que al final vemos como la empresa pide deuda, pide unos 3.957 millones de dólares, repaga o devuelve a financieras unos 1.035 y unos 1.054, pero esto no acaba siendo el 100% de esta deuda solicitada. Entonces estamos diciendo que la empresa está solicitando dinero para pagar dividendo y para pagar recompra de acciones. Esto, a mi modo de ver, es malo, es pan para hoy, hambre mañana, debido a que esa deuda tarde o temprano se ha de pagar. Y fijaros que ya hemos comentado que la empresa pues tiene una deuda, ¿vale? Y no se está enfocando en pagar esta deuda, sino se está enfocando en remunerar al accionista. De hecho, el 68% de este flujo se va a remunerar al accionista. Y si tenéis en cuenta que si la empresa no hubiese pedido dinero y hubiese querido pagar tal cual a los prestatarios, recomprar acciones y pagar a los accionistas este dividendo, hubiesen salido de la empresa 6.536 millones de dólares, algo que la empresa obviamente no ha generado. Por lo tanto, podríamos decir que la empresa se encuentra en una situación algo compleja, ya que estamos viendo que el número de transacciones ha disminuido,
estamos viéndonos necesitados de financiar o tenemos más necesidades de working capital, por lo tanto tenemos que financiar eso, lo que nos provoca una generación menor de flujos de efectivos de la actividad, pero que no frenamos la recompra de acciones y tampoco frenamos el pago de dividendo. Esto no es malo, pero repito, se está creando cierta descapitalización y que ya veremos a continuación en el balance. Otro dato a comentar que se me olvidaba es que ha comprado acciones en el primer trimestre del 2022. ¿Os acordáis de la gráfica? Ya toma relevancia lo que hemos comentado al principio. Es que si la empresa ha comprado en ese trimestre, en ese periodo, muy probablemente de estos 2.308 millones de dólares la empresa ya esté perdiendo dinero y por lo tanto ha destruido valor para el accionista. Con lo cual la empresa se descapitaliza y además pierde dinero debido a una mala ejecución de las recompras. O sea, no era necesario recomprar ahí. A lo mejor hubiese sido más interesante recomprar ahora. Y ya finalmente nos vamos a comentar el balance de situación. Lo primero de todo que vamos a ver es el aspecto de solvencia y liquidez de la compañía. Vemos que la empresa tiene un fondo de maniobra positivo. Tened en cuenta que de este activo corriente, que supone el 44,23% del activo total, casi una gran parte suponen inventarios. Por lo tanto, tenemos un circulante que está mayormente atascado en esta partida de aquí. Por lo tanto, es una empresa que requiere tener grandes inventarios para luego venderle al cliente. Pero tened en cuenta que son productos que no son perecederos, que se pueden almacenar y por lo tanto tienen una utilidad, una vida útil bastante larga en comparación como lo harían Sprout Farmers, que la analizamos aquí en el canal y os dejo aquí el enlace por si queréis ver el vídeo. Por lo tanto, vemos que respecto al 30 de enero del 2022 vemos un empeoramiento de la partida de clientes, de receivables, vemos cómo pasa de 3.426 millones a unos 3.936, vemos cómo los inventarios pasan de 22.000 millones a unos 25.000 millones y por tanto podemos ver y concluir que la empresa va a necesitar mucho capital para financiar estas existencias y los clientes, pese a que los clientes, si lo comparamos con las ventas, es un tanto por ciento bastante bajo. Por lo tanto, podríamos decir que la empresa tiene una gran rotación en este aspecto. Después, si comparamos los inventarios con los proveedores, vemos cómo otra de las cuentas más importantes de la compañía son la planta, propiedad y equipo, que suponen un 32,86% del activo total. Y tened en cuenta que si sumamos inventarios más planta, propiedad y equipo, estaríamos hablando del 65,90%. Por lo tanto, estamos hablando de que la empresa se ve obligada a tener grandes inversiones para poder generar estas ventas y estos flujos de efectivo que hemos comentado anteriormente. Si os fijáis, la compañía tiene goodwill, que es fondo de comercio, y se mantiene plano respecto al inicio del periodo. Ver que si la comparamos con el patrimonio neto, que son 1.709 millones de dólares negativos, es decir, la empresa tiene déficit, aún perjudicaría más la imagen que está dando la empresa en este aspecto. Tened en cuenta que pese a que no es una empresa quebrada, ¿vale? Es una empresa con un equity negativo. Y si os fijáis, la empresa tiene una deuda financiera de unos 39.000 millones. Si la comparamos con el patrimonio neto, este se ve muy comprometido, con lo cual podremos decir que con nada del activo se puede responder y muy seguramente esta deuda está vinculada a esta planta, propiedad de equipo de unos 25.000 millones, pero tened en cuenta la siguiente observación. A mi modo de ver, la deuda a largo plazo únicamente se debe emplear para financiar inversiones a largo plazo del activo no corriente, es decir, para financiar esto de aquí. Pero ¿qué pasa? Que el valor de la deuda es mucho más superior a lo que es la planta, propiedad de equipo. Por lo tanto, podríamos decir que la empresa está financiando con esta deuda algunas cuentas contables que no es nada más y únicamente esta planta, propiedad de equipo. Por lo tanto, a mi modo de ver, podríamos estar diciendo que la empresa está financiando con deuda a largo plazo a otras partidas contables, como podrían serlo los inventarios. Esto es simplemente una afirmación muy hecha a la ligera, pero tened en cuenta que esta deuda no está financiando únicamente a este activo no corriente. Y finalmente podéis ver cómo el patrimonio neto tiene un déficit, es de 1.709 millones de dólares negativo. Esto está provocado mayormente por la recompra activa de acciones más el dividendo, lo que ha provocado una descapitalización. Vemos
que la empresa ni deteriora esto, el goodwill, ni el fondo de comercio, como lo queráis llamar, no lo deteriora porque acabaría empeorando la imagen que da de patrimonio neto, y que tiene una deuda financiera bastante elevada, que nosotros podríamos decir que respondería con los activos de aquí, y es muy probable que lo hiciese, pero que se quedaría para el accionista en un supuesto hipotético escenario súper negativo, es decir, que la empresa quebrase, que ahora mismo es impensable, pero imaginaros en esa situación, pues nos encontraríamos que la empresa no tendría nada que ofrecer a los accionistas en cuanto a nivel contable. A resumidas cuentas, nos encontramos una empresa que consigue crecer, pero lo hace muy seguramente mediante el incremento de los precios. Vemos que la inflación también le está atacando, que ha habido un incremento de los costes de las ventas, un incremento de los gastos fijos. Pese a ello, el operating income se ve incrementado y el beneficio en términos absolutos también se ve incrementado, pero en términos relativos vemos como hay un empeoramiento de la rentabilidad. Vemos como el beneficio por acción se ha visto incrementado, obviamente porque hay mayor beneficio respecto al ejercicio del año anterior, pero también hay menos acciones en circulación debido a que la empresa recompra activamente acciones. Vemos cómo hay un descenso pronunciado de la generación de efectivo a través de la actividad. Esta ha caído un 40% aproximadamente. Sin embargo, la empresa sigue invirtiendo, ha habido un incremento de la inversión, ya sería por este incremento debido al incremento de los costes, o que realmente la empresa pues ha invertido más que en el ejercicio anterior. También vemos una mala jugada, a mi modo de ver, que la empresa pues ha recomprado y pagado dividendo en exceso, de hecho ha pedido deuda, y lo que ha provocado pues que la empresa siga con un patrimonio neto en déficit, es decir, que la empresa pues tiene un patrimonio neto negativo. Y esto pues no es que sea malo del todo, sin embargo yo creo que se está descapitalizando la compañía, que esto está provocando un gran desajuste y que se están olvidando de pagar la deuda financiera, que se va incrementando ejercicio tras ejercicio. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la empresa debería enfocarse más a pagar esta deuda y encontrar un equilibrio que acabe beneficiando a los accionistas y también a la compañía a largo plazo, ya que no pagar la deuda, o al menos no reducirla, pues acaba pues provocándote que en un futuro tengas unos vencimientos muy elevados y que puedan llegarte a perjudicar. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle a like si os ha gustado, por supuesto, comentar cualquier duda o cualquier objeción, cualquier comentario respecto a lo que yo haya dicho, y hasta pronto.